hay algunos procesos que necesitamos conceptualizar como el de validez. Entonces, por ejemplo, a veces decimos que el instrumento es válido, por ahí se dice, no, que el instrumento no es válido, usted no valida ningún instrumento. La validación no es una propiedad del instrumento. El juicio de experto y un coeficiente como el coeficiente alfa no es lo único que tú tienes que mirar. Y esto que yo estoy diciendo aquí no lo estoy diciendo yo, aquí hay una referencia. Y aquí hay otra referencia aún más. Mire la precisión de la validez. Se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de las puntuaciones. ¿Se dan cuenta? Y no dice que ninguna prueba. Miren en la parte inferior lo que dice. Es incorrecto usar validez de la prueba. Real, o prueba o instrumento. Lo que realmente usted hace es mirar el funcionamiento de los ítems. Tu unidad de análisis son los ítems. Ver si ese ítem es o no pertinente en función de la teoría que tú has desplegado para construir la medición de eso que estás midiendo. Aquí hay algunas formas de obtener evidencias de validez basada en el contenido. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Dijimos hace un momento, si usted no define bien, muy probablemente va a medir mal. Y más si estamos cargados de subjetividad. Pero yo sí quiero quedarme con dos, que son casi que en el 99% de las veces tú la vas a tener que hacer. Evidencia basada en el contenido y estructura interna. Tenga presente esto. Hablar de validez significa mirar el funcionamiento de los ítems en ese contexto en el que tú lo estás llevando a cabo o que estás llevando a cabo la investigación. Yo necesito evidencia, por eso llamamos evidencia de validez, no la validez, porque la validez no es algo acabado, no es como un billete de $100. Un billete de $100 legal es legal aquí en Estados Unidos y es legal en Perú, es legal en Colombia, es legal en cualquier lado. Es válido. Un instrumento no necesariamente es así. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Ahora, evidencia de validez basada en el contenido. ¿A qué nos referimos? Es proceso cualitativo, no es investigación cualitativa, por favor. ¿Ok? Esto no es investigación cualitativa. Ojo con eso. Básicamente, el proceso cualitativo, digamos, tiene que ir viendo un poco con la valoración también, digamos, de expertos, un grupo focal, ir viendo cómo esos ítems, cómo esa conceptualización, cómo esa definición se supone que está funcionando, ojo, desde el punto de vista cualitativo, digamos, de descripción, de retroalimentación por parte de los expertos, por parte de un grupo focal. Aquí hay un buen artículo que les recomiendo, es una revista Q1, un artículo bastante recién, es un tema más o menos interesante, digamos, ¿no? Y construyen un instrumento, llevan todo un proceso de contenido muy interesante. Nosotros, cuando tenemos un instrumento, evaluamos la evidencia basada en la estructura interna. ¿Qué significa eso? Significa que ya vamos de alguna manera a cuantificar, ya vamos a obtener datos, ya necesitamos tamaños de muestra, ¿ok? Entonces, para obtener evidencias en un buen instrumento, mínimo unas 200, 300 observaciones tú tienes que tener disponibles, ¿ok? Entonces, esta parte cuantitativa de la evidencia del instrumento generalmente la resolvemos, ¿no? Entre comillas, con el análisis factorial. Hay dos tipos de análisis factorial, el exploratorio y el confirmatorio. Aquí hay un muy buen texto donde usted puede encontrar un desarrollo interesante, porque además te habla de las buenas prácticas sobre estos métodos. Porque sí, hay gente que hace análisis factorial, pero lo hace mal. Hay artículos que no está publicado el análisis factorial, pero está mal. Muy probablemente la revista no tiene personas que saben de eso. Ahora, si usted mira revistas Q1, por ejemplo, como las revistas que yo le estaba mostrando aquí, Psicotema, revistas de APA, usted va a ver otra cosa, que ahí se hacen buenas prácticas de esas herramientas. Entonces, el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, ¿para qué sirve? Vamos a suponer que yo estoy midiendo inteligencia emocional. Suponte que ese es el constructo.
Y yo ya hice una definición conceptual, yo ya evalué con los expertos, ya ahí tuve un grupo focal, ya se supone que a nivel conceptual, a nivel teórico, ese constructo está bien cubierto, digamos, está blindado, que los ítems son pertinentes, al menos desde el enfoque cualitativo, al menos desde la retroalimentación que he obtenido. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Aplico una prueba, digamos, para mirar cómo está funcionando. Entonces, yo hago esa serie de preguntas, la gente responde y luego hago un análisis factorial exploratorio. ¿Para qué hago el análisis factorial exploratorio? Para ver cómo esos ítems se agrupan. Raúl, ¿y para qué quiero saber yo cómo esos ítems se agrupan? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, porque resulta que muy probablemente no todos los ítems tienen el mismo funcionamiento bajo esa estructura. Entonces yo necesito entender cómo se agrupan. ¿Qué necesito ver? Si todos los ítems, digamos, caen en un mismo clúster, en un mismo grupo, o si es que hay grupos que se van formando y entender por qué esos grupos se van formando. Por ejemplo, el bloque amarillo se formó. Ah, yo tengo que tratar de entender y digo, ah, ok, leo los ítems. Me siento bien conmigo mismo, soy feliz, me gusta, me siento, me enojo. Ah, ok, esto está hablando de cierta cosa. Por ejemplo, me siento bien conmigo mismo, soy feliz del tipo de persona que soy, me gusta cómo me veo, me siento seguro de mí mismo. Ah, bueno, ¿de qué está hablando? De yo con yo, ¿sí? De yo para adentro, o sea, intra. O sea, que esto tiene que ver como algo intrapersonal. Usted le puede llamar autoestima si quiere, no sé, pero tiene que ver conmigo. Ahora, mire el otro, me siento seguro, perdón, me enojo con facilidad, me resulta difícil controlar mi ira, tengo mal genio, cuando me molesto actúo sin pensar, ah, bueno, de repente puede ser ira, belicoso, no sé, beligerante, no sé, ¿ok? Entonces, hay algo que los está haciendo fusionar, que los está haciendo, digamos, agrupar. Y eso es lo que se llama dimensión, eso es lo que se llama factor latente, ¿ok? Para eso nosotros tratamos de entender la estructura. ¿Y también para qué tratamos de entender la estructura? Porque luego, si yo voy a hacer un análisis, como por ejemplo el coeficiente alfa, yo no voy a meter todos los ítems, yo voy a hacer el coeficiente alfa según estos grupos, según estas dimensiones. ¿Por qué? Porque la dimensión amarillo es totalmente distinta a la dimensión azul y es distinta a la verde a la otra que es como, no sé, como naranja tal vez, o la otra que es como gris. Yo no puedo agarrar todo eso y meterlo en un coeficiente alfa. ¿Por qué? Porque cada uno de esos bloques son distintos. Y el coeficiente alfa tiene un supuesto. Bueno, uno no, tiene varios supuestos, pero tiene un supuesto base, unidimensionalidad. La unidimensionalidad dice que estás midiendo una sola cosa. ¿Y aquí cuántas cosas se están midiendo? Varias cosas. Porque estos ítems están capturando una cosa, estos otra. Pero Raúl, ¿cómo que están capturando cosas distintas si estás midiendo la inteligencia emocional? Bueno, lee los ítems para que te des cuenta. Ciertamente todos contribuyen a medir la inteligencia emocional, pero cada uno desde un foco distinto, desde una arista distinta. Eso es lo que se llama dimensión. Es como cuando tú mides la pobreza multidimensional, ¿qué significa? Ah, bueno, desde lo económico, desde tal cosa, desde tal cosa, desde tal cosa, pero cada una de esas dimensiones es distinta. Que todas aportan para medir la pobreza es otra cosa. Bien, entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y les estoy mostrando por qué es necesario hacer este tipo de análisis. Esto hay que hacerlo. Actualmente esto tú lo haces en milésimas de segundo con los software. ¿Qué es el análisis factorial confirmatorio? El análisis factorial confirmatorio, por ejemplo, ¿cuándo usarlo? Cuando usted está usando un instrumento que ya se supone tiene cierta estructura. Por ejemplo, usted usa el instrumento del Burnout.
Es un instrumento que ha sido muy usado, que se supone tiene 3 dimensiones, cada dimensión con sus ítems. Entonces usted de frente se puede ir con un análisis factorial confirmatorio y ver si ese instrumento funciona de manera similar en tu contexto. ¿Listo? Nosotros podemos tener instrumentos unidimensionales o instrumentos multidimensionales. Si ustedes ven la figura, se van a dar cuenta de la diferencia que hay. Entonces, yo necesito entender la estructura, necesito saber cómo se están organizando, cómo se están agrupando, qué subyace en esos ítems para poder evaluarlos. Entonces, nuevamente, a nivel a nivel de instrumentos que miden percepciones, yo uso un análisis factorial exploratorio cuando estoy explorando esos ítems, cuando no hay una estructura clara, cuando estoy construyendo el instrumento desde cero. Por ejemplo, esta persona que construyó el instrumento que les estaba contando de España, que está viendo la evaluación formativa, ella hizo primero un análisis factorial exploratorio porque no había un instrumento base, no había una referencia, ella estaba construyendo. Ella estaba explorando. Luego, ¿qué hizo ella? Los ajustes pertinentes que había que hacer, se hizo unos ajustes y luego volvió a aplicar el instrumento a una muestra mucho más grande, pero como ya tenía una estructura preliminar que la obtuvo ¿dónde? En el exploratorio, aplicó un confirmatorio con una nueva muestra, una muestra distinta, para ver si era estable, si eran estables esas dimensiones. ¿Ok? Entonces, igual, usted no tiene que aplicar el exploratorio y el confirmatorio. De repente usted puede aplicar el confirmatorio de frente. ¿Cuándo? Cuando ya el instrumento tiene un buen historial. Resulta que nosotros necesitamos, lo que dijimos hace un momento, mostrar confiabilidad. De alguna manera necesitamos reportar eso. Entonces, para poder reportar la confiabilidad, yo necesito saber cómo es la estructura de mi instrumento.